Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. Hola patriotas, a lo que están dispuestos la gente de la extrema izquierda en nuestro país para conseguir sus objetivos es realmente sorprendente, es bastante desagradable y revuelve el estómago ver cómo algunos sectores de la extrema izquierda están dispuestos a tirar por el suelo todo lo que ha conseguido nuestro país con el fin de ellos salir adelante. ¿Por qué se los digo? Resulta que la Asociación Internacional de Portuarios amenazó con bloquear mundialmente las cargas que provengan de nuestro país, con todo lo que eso significa, es decir, ruina económica para nuestro país. ¿Y esto por qué? Porque resulta que el Consejo de Estibadores advirtió que fuera de las fronteras es fácil advertir, y ojo acá, la consolidación de un gobierno autoritario. Señalaron que la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional significa ponerse en guerra contra su propio pueblo. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que en el Congreso, como ustedes saben, en el Senado se aprobó el tercer retiro de los fondos previsionales de las personas. No vamos a entrar a tocar si eso es bueno o malo. Cada cual es libre de tener su opinión, y ya lo he expresado en algunos programas. Pero resulta que acá lo terrible es que una asociación internacional de estibadores portuarios, influenciada por los sindicatos comunistas que hay acá en Chile, esté amenazando a nuestro país con bloquearlo mundialmente, todas las cargas que provengan de nuestro país, si el gobierno en el fondo no desiste de su legítimo derecho, de acuerdo a la Constitución, de ir, por último, al Tribunal Constitucional, a quien el Tribunal Constitucional se vea si esto es absolutamente constitucional y reglamentario, que finalmente es una determinación que puede tomar el gobierno de Chile y que en último caso lo tiene que ver directamente con el mundo político de nuestro país. Por último, negociarlo con los senadores y con los diputados de nuestro país. Pero resulta que acá un Consejo Internacional de Estibadores está amenazando a nuestra patria con bloquear absolutamente todos los puertos para las cargas que vayan de Chile. Y acá no se dice nada, es decir, esta medida prácticamente es aplaudida por los políticos de izquierda, prácticamente es aplaudida por los sindicatos, sin darse cuenta que acá lo que se está haciendo en el fondo es una traición a nuestro país. Porque está bien que nosotros internamente tengamos nuestros problemas, pero ¿cómo es posible que un Consejo Internacional de Estibadores quiera dañar de esta forma a nuestra patria? La agrupación que reúne a trabajadores portuarios de distintos países expresó, ojo, su preocupación por la situación política y económica de Chile. Yo nunca a ellos tampoco los oí dar una declaración respecto a la difícil situación económica que se estaba generando en nuestro país con los ataques subversivos del 18 de octubre del 2019 que dejaron a cientos de miles de chilenos sin trabajo, que quemaron empresas, destruyeron fuentes laborales, fábricas, supermercados, bancos, metros, etcétera, provocando un retroceso en el desarrollo y parando el aparato productivo de nuestro país. Y este Consejo Mundial de Estibadores comunistas jamás levantó la voz para decir, oye, en Chile contrólense porque están destruyendo el aparato productivo. Nunca lo hicieron. Pero ahora se sienten con la autoridad, queridos patriotas, estos estibadores internacionales, de venir a amenazar a nuestro país y de venir a inmiscuirse en la política interna de nuestro país. Es decir, quieren pasar por sobre el Tribunal Constitucional, por sobre el Congreso, por sobre el gobierno, y ellos empezar a decir cómo se tiene que aplicar en el fondo la normativa en nuestro país. Esto es de una gravedad extrema.
Ahora, a través de una declaración pública, el Consejo Internacional de Estibadores sostuvo que fuera de las fronteras de nuestro país es fácil advertir la consolidación de un gobierno autoritario, es decir, para estos tipos que están influenciados y que están dateados, obviamente, por la ideología comunista y de ultraizquierda de nuestro país. Ellos piensan que acá en Chile hay un gobierno autoritario. Y déjenme decirles, señores estibadores, que ustedes no tienen idea de lo que pasa acá en Chile. No tienen idea de lo que está pasando en nuestro país. Porque si en este país hubiera un gobierno autoritario, no estaría el sur sin Estado de Derecho. No se hubieran producido todos los destrozos, el derrumbe del aparato productivo que se produjo en nuestro país, ya que no hubiera tenido lugar el ataque subversivo que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019. Eso se hubiera frenado rápidamente si nosotros acá en nuestro país tuviéramos un gobierno autoritario. Si tuviéramos un gobierno autoritario, los camiones no se estarían quemando día a día en la Araucanía, no se estarían quemando las maquinarias forestales, no se estarían quemando los predios, no tendrían atemorizada a toda la gente del sur que quiere trabajar modestamente, y tampoco tendrían atemorizada a todo el país. Tampoco se permitirían las barricadas y ninguno de ese tipo de manifestaciones de carácter subversivo en nuestro país. Así que, gobierno autoritario, esto demuestra que ustedes ni siquiera conocen la realidad de lo que se está pasando en nuestro país. Lo que acá hay autoritario es un Congreso autoritario, porque en estos momentos en Chile y día a día se está realizando un golpe parlamentario al gobierno. Eso es lo que está pasando. Ahora, ellos dicen que no es fácil que haya un gobierno autoritario en nuestro país y que es fácil advertir la consolidación de un gobierno autoritario, desentendido de las necesidades de su pueblo, que ni aún las masivas protestas remecieron en su afán de cargar los costos de la crisis pandémica en los hombros de los trabajadores. El texto hace alusión a la decisión del gobierno de Chile de llevar el tercer retiro de fondos previsionales al Tribunal Constitucional. Bueno, eso es algo que se está viendo acá entre los chilenos, entre los políticos chilenos y el gobierno. Pero acá yo considero que es donde a esta gente, incluso que es de izquierda, que es vendida, que son progresistas, debería aflorarles un poco de sentimiento nacionalista, de patriotismo, aunque no lo tengan, aunque no corra por sus venas. Y decir, oye, paren la cuestión. Ustedes no tienen ninguna autoridad para venir a amenazar a mi patria, a nuestro país, con casi boicotearlos mundialmente con las producciones que salen de nuestro país. Pero a esta gente no le importa. Así que el Consejo, como le digo, acusó que el gobierno chileno no solo no entrega ayudas, dice que el gobierno chileno no solo no entrega ayudas. ¿Y qué es el IFE? ¿Y qué son todas las ayudas que se han estado dando? A lo mejor no le ha tocado a toda la gente, pero sí se han estado dando ayudas. Es cosa de ver los indicadores, las cifras del gobierno de las ayudas que ha entregado. Y después dice que no solamente no ha entregado ayuda, sino que favorece a los bancos e instituciones financieras con prebendas y privilegios. Bueno, le digo a estos ignorantes estibadores mundiales que quieren boicotear a nuestro país que acá ya se han producido 2 retiros de los fondos previsionales y que en el momento de solicitar el retiro de esos fondos previsionales, del primer 10% y el segundo 10%, las platas efectivamente han estado allí, a disposición de la gente. Y si esto fuera un sistema previsional de reparto, como es el que quieren administrar la izquierda, les aseguro que en el momento de pedir el 10%, esa plata no hubiera estado ahí. Porque esa plata lo más probable es que ya se la hubieran embolsillado o la hubieran usado como cajas chicas los políticos de turno. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, si estuviera, que si se creara este sistema de reparto, que finalmente va a ser administrado por los políticos de turno, la plata estaría allí? Si usted quisiera sacar un 10% y estuviera esto en un reparto público, administrado por los políticos de público, ¿ustedes creen que esa plata iba a estar ahí? No. Sin embargo, ahora, primer retiro, segundo retiro, y la platita estuvo allí. Ahí estuvo. Entonces,
Ellos advirtieron, amenazaron a nuestro país, agregando que si el gobierno continúa con tal actitud hacia su pueblo, dicen, hacia su pueblo, los trabajadores portuarios organizados en los 5 continentes harán efectivo un bloqueo mundial de cargas, de todas las cargas provenientes de Chile. Es decir, una declaración de a nuestro país. El Consejo, esta Unión Portuaria Internacional está amenazando a nuestro país. Con un bloqueo mundial de todas las cargas que provengan de nuestro país. Porque estos tipos no saben cómo funciona la economía. Entonces creen que bloqueando las cargas mundiales que provengan de nuestro país van a ayudar a la gente. Les digo que eso significaría más ruina y más pobreza, más pérdida de trabajo para la gente que ustedes, con su ideología comunista, dicen defender, pero que solamente están defendiendo su ideología, la postura que ustedes tienen. No ayudarían a la gente. Un bloqueo de la carga mundial de Chile provocaría más despido de gente, más gente sin trabajo, y ustedes con esto le están declarando absolutamente a nuestro país. Entonces ellos amenazan con poner toda la fuerza de la clase trabajadora mundial a disposición de los chilenos. Si los chilenos no necesitamos que un grupo de ideológicamente pervertidos como ustedes ponga su fuerza en nuestro país. Nuestro país es un país de trabajadores, de gente esforzada, de gente que con su esfuerzo y su emprendimiento ha podido salir adelante. Mejor pongan su fuerza trabajadora en países como Corea del Norte, por ejemplo, como Venezuela, como Cuba. Allá vayan a intervenir a esos países. No vengan a intervenir a un país como el de nosotros, que si está mal es precisamente por la ideología que la gente que piensa como ustedes quieren imponer en nuestro país. Y posteriormente hacen una declaración que va en directa relación con este discurso de la lucha de clases que promueve en forma permanente el partido y la ideología comunista. Dicen que hay que poner freno a las ambiciones de los ricos y poderosos. Detrás de esto subyace el viejo y añejo discurso comunista de la lucha de clases que ha empobrecido a países como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte y como todos los países donde el Partido Comunista jamás ha logrado sacar adelante una economía próspera. Lo grave acá, queridos patriotas, es que estos estibadores de acá y los portuarios que ya están anunciando paro, se están poniendo de acuerdo con los trabajadores portuarios internacionales para bloquear, para atacar la economía de nuestro país. Eso es lo grave. ¿Qué se tendría que hacer en un caso así, creen ustedes? Los dejo opinar. ¿Qué se tendría que hacer contra gente que está organizándose, complotando para provocarle daño a nuestro país? ¿Qué se debería hacer con ese tipo de gente? Antes de seguir desarrollando el programa con otro tema que es un poco más breve que este, queridos patriotas, quiero recordarle a todas las personas que quieran arrendar, vender, administrar una propiedad, una casa, un departamento, que se comuniquen con el mejor Jaye Propiedades, efectivo, eficaz, muy eficiente, que permitirá rápidamente que usted cumpla el negocio que tiene visto de arrendar, de vender o de administrar. Comuníquese con Jaye Propiedades. Dentro de esta misma tónica de los ataques que está dando la izquierda a nuestro país, la ultraizquierda, ahora resulta que la Cámara de Diputados aprobó una solicitud del Frente Amplio para interpelar, porque ya con esto de la pandemia se habían olvidado de su deporte favorito, que es acusaciones constitucionales e interpelaciones a los ministros.
Pero ahora se acordaron nuevamente y a raíz de este show que montaron, donde ellos crearon un programa en el canal La Red, injuriando, insultando al ejército. El ejército reaccionó, el ministro Baldo Pública le dio su apoyo al ejército y ahora ¿qué hacen ellos? Interpelan al ministro de Defensa, perdón, lo interpelan. Entonces la Cámara aprobó la solicitud del Frente Amplio, obviamente encabezada por Gabriel Boric, para interpelar al ministro Baldo Procurica por las polémicas del ejército. Hoy fue sometido a votación y aprobada la solicitud liderada por el Frente Amplio y su líder, Gabriel Boric, de interpelar al ministro de Defensa, Baldo Procurica, a propósito de las distintas situaciones que se han visto, en las cuales se ha visto involucrado el ejército. Es decir, ¿cuáles situaciones se ha visto involucrado el ejército? Que en el canal La Red los basurearon a los 45.000 hombres y mujeres del ejército y el ejército emitió un comunicado diciendo que ya basta con esto. Esa fue la polémica donde se vio involucrado el ejército y que recibió el apoyo de la FACH, de la Armada, y también del ministro de Gobierno Baldo Pública, que es ministro de Defensa. Pero ellos, para los ultraizquierdistas del Frente Amplio, esto estuvo malo, porque el ejército, a juicio de ellos, debe quedarse callado. Entonces, les aprobaron una solicitud de interpelar al ministro. La acción que considera invitar al ministro Baldo Procurica para un interrogatorio tuvo 78 respaldos y 62 en contra y 2 abstenciones. La interpelación, impulsada por el diputado de Revolución Democrática, Gabriel Boric, Jorge Brito, se basa en 3 aspectos según ha señalado el legislador Jorge Brito. El actuar de las unidades de inteligencia en relación al seguimiento de la jueza que investiga el espionaje a periodistas investigativos y denunciantes de corrupción. Falso. Esa cosa es puro cuento. Acá lo que les está molestando a estos tipos es que el ejército levantó la voz. Eso les molestó. Que el ejército levantara la voz y que expresara su malestar. Y lo que más les molestó aún fue que tanto la FACH, la Marina y también el ministro de Defensa apoyaran al ejército. Eso ya terminó por dejarlos desarmados y los molestó mucho y consideran que esto es una insolencia del ministro de Defensa y lo están llamando a una interpelación para tirarle las orejas. En esta misma línea, vamos a ver si se atreven a tomar una determinación en contra del almirante de la Armada o del comandante en jefe de la aviación. Vamos a ver. Porque como he dicho en muchos programas, esta gente está tirando de tal forma el elástico que en algún momento ese elástico se va a romper. ¿Qué significa que ese elástico se rompa? Lo que ya todos sabemos, pues, queridos patriotas. Quiebre institucional en Chile. Cada uno de ustedes podrá imaginarse cómo podría ser un quiebre institucional en Chile. Imagínenselo ustedes. Pero esta gente no aprende lecciones del pasado y siguen molestando y no cuidan la democracia y están tirando nuevamente la democracia al tacho de la basura. Este hecho de hacerle una interpelación al ministro de Defensa no tiene ningún sentido, ningún fundamento. Es basura pura. El anterior comentario que les hice de esta agrupación, les voy a dar el nombre exacto. La Unión Portuaria, ¿no es así? El Consejo Internacional de Estibadores, que está amenazando a nuestro país sin tener idea de lo que está pasando realmente en nuestra patria, en nuestro país, en la realidad de nuestro país. No tiene idea. Y se sienten con la autoridad de venir a amenazar a nuestro país con quitarle la sal y el agua. ¿Y cómo es esto? Simplemente están amenazando a Chile con bloqueo mundial de todas las cargas que provengan
de nuestro país. Y esto obviamente, porque seguramente los sindicatos de corte comunista que hay en nuestro país movieron los hilos para decirle a estos payasitos que no saben dónde están parados, que amenacen a nuestra república. Y ellos dicen que lo hacen por la gente. Pero si se llegara a dar una cosa así, significaría, si bloquean la carga que venga de Chile en todos los países donde esta gente tenga influencia, significaría despido, menos trabajo, finalmente menos dinero, menos trabajo para la gente más humilde de nuestro país. Esa situación a mí me parece extremadamente grave y yo considero que es acá donde el ministro Andrés Alamán, que es el canciller que tenemos actualmente en nuestro país, debería moverse, porque no es posible que Chile esté siendo amenazado de esta forma. Si los estibadores nos amenazan de esta forma, ¿qué podemos esperar de los políticos o de otras instituciones que sean más poderosas? ¿Qué podemos esperar? Llegó el momento en que usted, señor Andrés Alamán, como canciller de la República, se mueva, haga algo, patalee. No podemos permitir esta amenaza a la República de Chile, que es una república unitaria e independiente. Esto no se puede permitir. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.